Filatinos Radio en la cultura. Filatinos Radio en la cultura. Cada 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español en honor al famoso escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española con su libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Este libro es considerado la obra cumbre de la lengua española y una de las más traducidas mundialmente. Según la Organización de las Naciones Unidas, el idioma español, el chino mandarín y el inglés son las 3 lenguas más habladas en el mundo. El principal objetivo de conmemorar el Día del Idioma Español es divulgar la historia, cultura y el uso del español como idioma, que cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes. Por todo esto y mucho más, Filatinos Radio te recomienda: celebremos orgullosos nuestro idioma, tradiciones y cultura. Filatinos Radio, fomentando la cultura de la riqueza latina. Filatinos Radio, poniendo a México en lo más alto de nuestra riqueza latina. Filatinos Radio, 7 años poniendo a México en lo más alto de la comunicación latina. Filatinos Radio tiene el honor de invitarle a la primera Feria del Libro Latinoamericano, que tendrá lugar en Filadelfia este próximo viernes 4 de octubre a partir de las 11 horas. Dicho evento se llevará a cabo en el patio central de la City Hall de la ciudad y se podrá disfrutar de todo un ambiente latino, rodeado de libros, música, folclore, comida y antojitos. Recuerde, el próximo 4 de octubre tiene usted una cita con nuestra comunidad para apoyar a nuestros grandes escritores latinos en esta primera Feria del Libro Latinoamericano, patrocinado por Filatinos Radio, Concejal David O, Acción Colombiana, Taller Puertorriqueño, Soñadores y Creators, El Zarape Restaurant, Café Tinto, Generation A, Casa Venezuela, Centro Cultural Mexicano y el Instituto Mexicano en el Exterior. Filatinos Radio, fomentando la cultura de la riqueza latina. Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Sé que no estamos acostumbrados a un programa a esta hora, pero le recordamos que estamos de fiesta porque estamos participando en la primera Feria del Libro Latinoamericano aquí en la ciudad de Filadelfia. Y estamos en una serie de pláticas, de entrevistas con los participantes. Bueno, pues en esta tarde tenemos la visita de Milagros Irizarry, una de las participantes con una obra y bueno, la tenemos aquí el día de hoy. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Buenas tardes, Edgardo, y gracias. Antes que nada, quiero darte las gracias a ti y también a los organizadores de la Feria del Libro por haberme invitado a participar en este evento. Voy a hablarles un poquito sobre mi libro más reciente, que se titula La novela de Vivi Apé. A pesar de que se titula La novela de Vivi Apé, no es una novela, en realidad es una colección de cuentos. Estos cuentos giran en su mayoría alrededor de un personaje que yo me inventé, que se llama Vivi Apé. Los cuentos incluyen muchos de mis temas favoritos, como por ejemplo los libros. Hay muchos cuentos que tienen que ver con libros, con bibliotecas, otros temas que a mí me gustan mucho, como por ejemplo el béisbol. Hay dos cuentos sobre béisbol. Otro tema que me interesa muchísimo es el tema de la muerte, quizá porque como me estoy poniendo vieja, pero bueno. Edgardo, ¿tienes alguna pregunta antes de que yo...? Pues el programa y la entrevista es, tú puedes platicar lo que tú quieras, pero a mí me gustaría, antes de que empecemos a conversar con nuestra audiencia y sepan, pues también te quiero agradecer a nombre de Filatinos Radio y sobre todo del comité organizador tu participación en esta primera Feria del Libro Latinoamericano. Bueno, quiero decir la primera, tal vez en algún momento se hizo alguna, pero en estos 10 años que estoy aquí digo primera.
a veces no. Pero, por ejemplo, tú que has vivido en Filadelfia, me estaba comentando por mucho tiempo, te sabes la historia de los latinos, ¿no? Sabemos que antes de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad puertorriqueña llegó a Filadelfia, se estableció en Filadelfia, y son quienes saben la historia de los latinos. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a Filadelfia? ¿Aquí naciste? Platícanos, ¿cómo es la historia? No, yo nací y me crié en Puerto Rico. Yo vine a Filadelfia ya de adulta, ya me había casado y tenía mis 2 niños pequeños. Y la razón por la que vinimos fue por la que vienen casi todos los inmigrantes, en busca de más oportunidades, en busca de trabajo. Específicamente mi esposo, Johnny Irizarry, él vino a estudiar a la Universidad de las Artes, y el plan era regresar a Puerto Rico en cuanto él terminara, pero en una cosa y otra, los estudios y la escuela de los niños y todo eso, y pues nos hemos quedado aquí. Mi esposo es quizá la persona más apropiada para hablar sobre la historia de los latinos. Johnny Irizarry trabajó por muchos años en el taller puertorriqueño y él sabe mucho de la historia de los latinos. Yo podría quizás decirte anécdotas, claro, de algunas de las familias, de algunas cosas que nos han pasado. Por ejemplo, al principio nosotros vivíamos en un barrio donde no es que no nos trataran bien, es que nosotros éramos diferentes porque hablábamos otro idioma y quizás porque éramos de un poquito oscuritos de piel, y era un vecindario bien pobre, también un vecindario bien pobre, y bueno, la verdad es que prefiero no acordarme de eso. Luego nos mudamos, hemos vivido en muchos lugares aquí en Filadelfia, siempre hubo el problema de que uno es un poco diferente, claro. Pero afortunadamente, Johnny, mi esposo, terminó de estudiar. Yo más tarde pude volver a la universidad, fui a Temple, adquirí mi doctorado. Entonces, luego trabajé como profesora muchos años, después trabajé en la corte. O sea que mi historia, afortunadamente, ha sido una historia positiva. Ha habido cosas negativas, pero lo positivo ha sido lo mayor. Me da mucha pena decir que no todos los puertorriqueños han tenido la misma suerte que yo. Por supuesto. Fíjate, Milagros, que nosotros en nuestros proyectos que estamos participando, sí es cierto que dentro de las historias de nosotros los inmigrantes hay historias trágicas, hay historias fuertes, pero nos hemos dado la tarea de hacer historias de aportación. Claro que dentro de nuestra vida siempre hay cosas que no nos gusta recordar, que hay tragedias, pero a veces cuando miro los medios de comunicación masivo, cuando quieren enfocarse en un latino, quieren ver esa tragedia que está ahí y se olvidan de esas aportaciones. Ahorita que estás hablando de Johnny, yo te iba a preguntar si tenían algún parentesco, pero ya me enteré. Sí, ya Johnny, ya se sabe, hasta lo que uno se viene a enterar. The secret is out. Sí, se viene a enterar. Y yo he observado a Johnny por muchos años, sé que trabaja con la Casa Latina y que muchos estudiantes, pues es toda una institución para los latinos en la cuestión de universidad, ¿verdad? Entonces, yo siempre me ha gustado contar esas historias, como, bueno, en el caso de como dice Emilio, bueno, ella aunque es de Puerto Rico, con la ciudad americana, pero también es un inmigrante porque llegó de Puerto Rico a Filadelfia, ¿no? Y como inmigrantes siempre estamos contribuyendo, siempre estamos poniendo nuestro granito de arena. En este caso, Milagros, pues todo su servicio, su trabajo, sus esfuerzos, su creatividad lo puso al servicio de la ciudad de Filadelfia. Y para nosotros también está poniendo un libro que va a participar en la primera Feria del Libro Latinoamericano. Yo te quería preguntar, Milagros, que dentro de esos cuentos, ¿hay historias de Filadelfia? ¿O todas son de Filadelfia? Sí, bueno, el libro podríamos decir que está dividido en 2 grupos. Los cuentos que tienen que ver con Vivia P., que como te dije es un personaje que yo me inventé, basado bien ligeramente en una mujer que vivió en el siglo III de la era cristiana, una mártir de la iglesia que se llamaba Vivia Perpetua. Entonces, este personaje de Vivia P. está basado muy ligeramente en ese personaje. Y las historias sobre Vivia P. son historias que muchas personas quizás usarían la palabra gross, porque son historias de... Ella es una infanticida. Oh. Y ella está condenada a muerte. Y es en la década de los 30, cuando todavía la pena de muerte estaba vigente en Puerto Rico.
Ella fue víctima de unos experimentos. Eso es otra cosa que hay mucho en la colección, mucha ficción y mucha fantasía. Ella fue víctima de unos experimentos. Entonces ella quedó embarazada y lo que se crió en su vientre eran 2 niños que estaban unidos de tal forma que eran monstruosos. Y Vivian P. Se deshizo de ellos y luego fue condenada a la horca. Pero supuestamente algunas de las historias, porque las historias sobre Vivian P. se contradicen. Algunos dicen que sí, que murió en la horca, otros dicen que no, que ella se escapó y se fue a Santo Domingo y después se fue a Cuba y a Nueva York y todo eso. Eso los lectores tienen que decidir. Decidir entonces, a dónde está. El otro grupo de cuentos tiene que ver más con la vida en Filadelfia, y de hecho hay uno que se titula La vida en Filadelfia, con algunas de mis experiencias en la ciudad. Yo trabajé para la ciudad muchos años como intérprete en la corte y yo iba a beber café todos los días a este lugar. Sí. Y un día me encontré con este muchacho y la señora que me vendió el café me dice, oh, tú quieres el café como te gusta, ¿verdad? Sin azúcar y con un poquito de leche. Y yo le contesté, sí, así como me gusta, ¿te acuerdas? Y el muchacho estaba escuchando y empezó a conversar conmigo. Y me decía que él era actor, pero que él no quería que nadie lo reconociera porque él no quería que le pidieran favores en el futuro y que sí, que sé cuánto y cosas así. Y yo me quedé pensando en eso. Eso no tiene sentido. Y escribí un cuento sobre ese muchacho. Entonces, hay otros cuentos relacionados con mi vida aquí en Filadelfia. Por ejemplo, el béisbol. A mí me encanta el béisbol. Uh-huh. Y me inventé una historia de que yo había hablado con Charlie Manuel cuando los Phillies ganaron la Serie Mundial y todo. Y la cosa es que a mí me gusta escribir en primera persona. Sí. En casi todos estos cuentos yo soy la protagonista y yo vi esto y yo escuché esto y yo dije lo otro. Y es mentira, casi todo es inventado por mí. Entonces, en estos cuentos mucha gente me pregunta, pero eso es verdad que tú hablaste con Charlie Manuel. No, qué sé yo nunca he hablado con Charlie Manuel, eso es una pura invención mía. Entonces, así están los cuentos divididos, los que tienen que ver con Vivian P. y los que tienen que ver con la vida aquí en Filadelfia, algunos con mi vida en Puerto Rico antes de mudarnos para Filadelfia. O sea, yo creo que hay un poquito de todo. Pues sí, qué interesante que podamos tener esta memoria de historias, independientemente de si tienen ficción, pero algo tienen de realidad. Dicen por ahí que todo lo que hemos imaginado existe, ¿no? Entonces Charlie existió, sí. Eso pudo haber sido una conversación, pero pues no estaba. Pero yo creo que esa es una forma de hacer crecer la imaginación. Yo tengo una experiencia, Milagros, de que todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido un poquito a través de la imaginación. Hay cosas que no las aprendí, no las sé, no tuve una formación académica formal, entonces toca imaginar, ¿no? No inventar porque todo ya está inventado, ¿va? Sino toca imaginar cómo sería. Y me encantan los libros porque nos da la oportunidad de hacer cosas que no sabíamos que no sabíamos que sabemos, pero gracias a esa imaginación de estos escritores que te cuentan cosas y que tú te puedes transportar, imagínate, a esos siglos, en esos momentos. Ahorita que me estabas platicando de Vivian P. que le iban a ahorcar, pues yo estaba imaginando algo similar como La Llorona de México, que mató a sus hijos, y yo estaba pensando cómo viajó de Cuba y luego a Santo Domingo y llegó a Nueva York, ¿no? Entonces, esa magia de escribir a mí me encanta. Sí. A mí me gusta mucho el humor. A mí me gusta que la gente se ría, claro. Porque yo creo que el reírse es una de las cosas, si no la más importante, una de las más importantes del mundo. La gente tiene que reírse. Entonces me gusta mucho el humor y muchos de los cuentos yo le digo a la gente, cógelo con una pizca de sal y trata de reírte también, porque todos tienen la intención de hacerte reír. Muchos de ellos son burlas. Claro. Son burlas que yo hago a cierta gente. Por ejemplo, la muchacha que quiere estar bien vestida siempre y que se pasa criticando a las otras por la ropa que llevan puesta y cosas por el estilo. Y yo lo que hago es que por lo menos yo me río yo misma cuando los estoy escribiendo. Claro. Johnny me dice a veces, ¿de qué te ríes? Y yo, pues, de algo que se me ocurrió. Yo no sé, Milagros, pero a veces a mí me da la sensación que a veces los latinos somos un poquito sensibles, ¿no? A veces no nos gusta mucho la crítica y cuando alguien nos critica como que nos sentimos ofendidos, ¿no? Pero
Pero a nosotros nos encanta hacer chistes de los demás. Sí, a nosotros nos encanta hacer chistes. Y si lo hacemos de manera graciosa y de manera tragicómica, porque especialmente este cuento de estas dos muchachas que querían ser las más elegantes, pero viajaban en la guagua. Entonces ellas corren por toda la ciudad en la guagua de Septa, hasta que finalmente yo, porque como siempre yo soy la que estoy viendo todo, yo dejo de ver a una de ellas. ¿Qué pasó? Una de ellas, y yo, adiós, ¿qué pasó con la otra? Entonces yo voy al barrio, pero ¿qué pasó con esta muchacha? Me dice, no, muchacha, si una guagua de Septa la atropelló y se murió. Y yo, o sea, terminan de manera trágica, pero también cómica, porque al final yo escribo que la muchacha murió bien, y el título del cuento es Morir bien. Bien elegante. Ella murió muy elegante, toda vestida con una cartera carísima, un vestido de Vera Wang, unos zapatos de Louis Vuitton, ¿sabes? Lo mejor, o sea, que ella murió bien. Yo creo que hay esa ironía, y me parece que es gracioso también. Claro, yo dije, seguramente se encontró un marido rico y andaba en limusina, ¿no? Pero no, se murió con Septa. Esa habría sido quizá una solución que que a veces esperamos, ¿no? En un cuento tradicional que el final feliz. No, y la vida no siempre tiene final feliz. La gran parte de mis cuentos no terminan bien. Claro, pero es importante mirar esas dos versiones, ¿no? Por eso yo estoy encantado de que haya aceptado la invitación para participar en esta Feria del Libro. Nosotros queremos que nuestros jóvenes latinos también se involucren en escribir libros. Yo creo que todo mundo tiene algo que contar. Todo mundo tiene algo que enseñar y todo mundo tiene algo que aprender, ¿no? Y para nosotros es bien importante que esta Feria del Libro pueda ser bien concurrida. Tenemos como latinos hispanohablantes o como latinos de origen. Yo creo que tenemos la responsabilidad moral de poner nuestro idioma y nuestra creatividad al servicio de los demás, pero también como una forma de orgullo de nuestros hijos, ¿no? Que sepan también que venimos a contribuir en donde estemos, ¿no? Hay quienes migran a otros lados, pero a nosotros nos tocó migrar aquí a Filadelfia. Y entonces creo que esas historias valen la pena contar. Sí, yo creo que sí, porque en mi caso en particular, porque es el que conozco mejor, a pesar de que estas historias contienen mucha ficción y mucha fantasía, casi todas están basadas en un hecho o algo que sí ocurrió en mi pueblo. Yo tengo un libro anterior a este que se titula La isla de los monos silvestres, y también ese sí que es más autobiográfico que basado en cosas que sí realmente pasaron en mi pueblo, que pasaron cuando yo era niña. Todo esto pasó en Puerto Rico. Claro. O sea, siempre incluyo cosas de mí misma, de mi misma historia, de la misma historia de Puerto Rico, que yo creo que es importante. Hay uno de los cuentos que se titula La Carta, y tiene que ver con un médico que llegó a Puerto Rico en los años 30, de apellido Rhodes. Este señor era una eminencia, había ganado premios porque él había hecho unos descubrimientos en relación al cáncer. Pero a él no le gustaban los puertorriqueños y desgraciadamente tenía que vivir en Puerto Rico porque estaba haciendo unas ciertas investigaciones. O sea, yo incluyo a ese hombre, que es una persona real, lo incluyo como parte del cuento de la historia de Vivia P. Entonces, ella es una persona que si tú vas a Google y pones el nombre Rhodes, sale toda la historia de él, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que dijo. De hecho, yo encontré la carta a la que se refiere el cuento, la encontré en un libro de historia de Puerto Rico en la biblioteca de Penn. Entonces, incluyo un fragmento también de la carta en ese cuento. O sea, que quiero siempre usar cosas reales como base para la ficción que voy a desarrollar más tarde. Pues qué interesante. Yo por eso te digo que todo lo que está escrito en algún momento existió. Claro que tiene su pizca de ficción, algún cambio, pero finalmente todas las historias que nos contamos en algún modo pueden suceder o ya sucedieron, ¿no? De hecho, sí, porque es que la ficción se nutre de la realidad. Ya, si nuestra realidad fuera marciana, si fuéramos marcianos, entonces la realidad sería marciana, pero somos terrícolas y estas cosas pasan. Por ahí leí algo que no podíamos imaginar, cosas que no existen. Entonces, en realidad, escribir tiene un poco de autobiográfico del autor, por supuesto. En algún momento se traiciona y cuenta su historia, incluso sin que se dé cuenta.
Y yo creo que todos necesitamos conocer las historias, porque nos humaniza, Milagros. A veces hemos perdido esa parte de no humanizarnos, como decías tú al principio. Nosotros mismos nos sentimos diferentes, cuando en realidad podríamos ser todos lo mismo, ¿no? Seres humanos con sueños, con ilusiones, con problemas, con tragedias, con humor, sin humor y todo lo demás. Pero a veces nos auto diferenciamos, ¿no? Cuando en realidad se trata de compartir, que alguna gente no lo puede entender, bueno, pasa también, ¿no? Pero yo creo que es importante contar esas historias para podernos humanizar. En realidad, no hay nada malo con ser diferente. No hay nada malo con ser diferente. diferente. No hay nada malo con ser diferente. Eso no quiere decir que somos mejores o peores. Solamente diferentes, y hay que apreciar las cosas dentro de su contexto. Sí, yo fíjate que a mí siempre estoy insistiendo en que tomemos lo que tenemos diferente como una fortaleza. Uh-huh. En lugar de escondernos porque hablamos español, o nuestros niños que no quieren aprender español porque creen que es una desventaja, más bien es una ventaja, ¿no? Milagros nos está contando que fue intérprete en la corte, imagino que ganaba mucho dinero, pues, wow. no había mucha competencia, ¿no? Pero hoy en día te puedes dar el lujo de decir, soy bilingüe y pues valgo más, ¿verdad? Yo me siento muy orgullosa de poder hablar las dos lenguas y poder leer en las dos lenguas. Claro, yo cuando miro a un bilingüe me siento así, me siento menos. Porque soy monolingüe, y también miro a otros cuando dicen, ay, sabe hablar español, ¿no? Entonces realmente es incluso hasta es ser sofisticado, hablar 1, 2, 3, 4 idiomas, ¿no? Ojalá yo pudiera hablar otros idiomas. Sí, yo no he podido aprender inglés, entonces para mí cuando miro a alguien que es bilingüe digo, ay, qué inteligente es, ¿no? Pero bueno, nos toca a veces ser monolingües por alguna razón, pero qué bueno que sean bilingües, monolingües, pero si tenemos la oportunidad de utilizar lo que ya tenemos como una fortaleza, ¿no? Hay historias que no se podrían contar en inglés, me imagino, del español, con ese humor raro que tenemos, con esas fantasías que tenemos, entonces, pues sí, es bien importante que contemos estas historias. Sí, en esta Feria del Libro la otra idea es también de crear pues una iniciativa de un grupo de escritores que nos puedan ayudar a leernos, a fomentar la lectura. Yo estoy bien convencido que si leemos vamos a cambiar muchas cosas de nuestra vida, vamos a tener mejores oportunidades, vamos a tener una visión más amplia, ¿no? Y yo creo que esa responsabilidad moral pues es de los escritores. Por eso yo estoy bien emocionado de que finalmente podamos participar en una actividad como esas. Sí, pues mira, yo estoy bien contenta con esta actividad y ya deseosa de que llegue el 4 de octubre para estar allí. Yo, si no te importa, me gustaría leer un cuento. Es solo una página y media, casi 2 páginas. Si quieres leemos todo el libro. Este es un cuento sobre el béisbol. Como te dije, a mí me gusta mucho el béisbol. Entonces dice así: mi amor por el béisbol se remonta a mi niñez en Maguayo. En aquellos tiempos no había televisión en mi casa y escuchábamos los juegos en la radio. Mi tío jugaba AAA y gracias a él pude aprender mucho sobre este deporte. Mi interés decayó un poco durante los turbulentos años 60 y 70. Esos fueron años difíciles de los que no quiero hablar en este momento. En 1980, mi primer año en Filadelfia, los Phillies ganaron la Serie Mundial. Durante las próximas 2 décadas, la familia y la escuela hicieron que mi amor por el béisbol se enfriara nuevamente. En el año 2008 todo cambió. Los Phillies ganaron nuevamente. En el 2009 volvieron a tratar, pero no pudo ser. Lástima, porque aunque no me gustan mucho los desfiles, esta vez yo estaba dispuesta a hacer una excepción. Octubre Rojo estaba aquí y yo tenía la esperanza de ver al equipo, aunque fuera brevemente, desfilando por la calle Broad. Me entusiasmaba la idea de ver a Charlie Manuel y su enorme barriga, a Ryan Howard y su sonrisa dulce, a Raúl Ibáñez y su eterna pelota de chicle en el carrillo derecho, a Jason Worth, distante y sexy. Como el desfile no ocurrió, decidí llamar por teléfono a Charlie Manuel. Quería pedirle cuentas por la desilusión que me había causado, por no llevar al equipo a la Serie Mundial por segunda vez en la misma década. Al principio, y como es natural, los empleados de Citizens Bank Park se negaron a permitirme hablar con Charlie. Pensaban que yo estaba loca. Me decían que era ridículo culpar a Charlie por el fracaso del equipo. Él había hecho su trabajo, pero yo insistí.
porque a mí me gusta el béisbol, la pelota, como dicen en Puerto Rico. Una mujer como yo no puede vivir sin béisbol y una serie mundial de vez en cuando es importante para mantener la salud mental. Finalmente me permitieron hablar con Charlie. Él se explayó en un discurso larguísimo acerca de lo impredecibles que pueden ser los resultados en un partido de béisbol y del papel importante que juega el azar en todo evento deportivo. Me habló sobre su angustia cada vez que un jugador se lesiona. Especuló brevemente acerca de la decisión de pagar millones de dólares a un jugador que no está produciendo mucho, pero eso es una historia aparte. Me conmovió su pasión por este deporte, su cariño por los peloteros. Me impresionó su caudal de datos estadísticos, nombres, fechas, incidentes, peleas con el umpire en general, su profundo conocimiento de la historia del béisbol. Historia que corre como un río que cambia cada temporada, pero que siempre es el mismo. Charlie Manuel, filósofo del bate y la bola, me hizo recordar que para nosotros, los amantes del béisbol, la vida misma es un juego en el que a veces ganamos y muchas veces perdemos, pero según dice Charlie, es la única manera de vivir y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo creo que ese es uno de los cuentos más felices. Ok. Ir a reclamarle a Charlie y que no te dejaran fuera. Entonces no me imagino cómo estarán los otros finales. Pues esa es la magia de los cuentos. Yo estaba ahí brincando. He ido solamente 4 veces a ver los partidos de béisbol. Soy un poco raro para los deportes, pero de los que más he asistido es al béisbol. Entonces ya me transporté yo ahí corriendo por acá, por toda la broma, hasta llegar allá a Pattison y todo eso. Sí, el trasfondo del cuento es real. Es cierto que mi tío... ¿Y no hubo desfile? Mi tío... No, porque los Phillies no ganaron ese año. Habían ganado, pero al año siguiente no pudieron ganar. Pero es cierto que en Puerto Rico escuchábamos los juegos en la radio y mi tío jugaba AAA y por él fue que yo adquirí nació ese el amor por el deporte. Todo lo demás es invención mía. Yo nunca hablé con Charlie Manuel. Pero si hubiera habido esa conversación, así hubiera sido, ¿no? ¿Perdón? Pero si hubiera existido esa conversación, así hubiera sido. ¿Por qué no ganaron? Sí, yo estaba dispuesta a echarle en cara. No llevaste el equipo a otro feria mundial. Pues esa es la magia de los libros, esa es lo que uno puede encontrar en los libros. Yo no tuve mucha oportunidad de viajar anteriormente, pero cuando era niño leía y era como viajar, como transportarse a estos lugares, ¿no? Y cada uno de estos lugares que los escritores describen con esa magia, es como si uno caminara por ahí, si estuviera ahí también en primera persona, siendo testigo de la historia que está ocurriendo. Esa es la magia de poder leer. Sí, y es la mejor manera de narrar en primera persona, porque tú no tienes que depender entonces de un autor que tú crees que no es muy confiable. Yo lo vi todo esto, yo lo presencié, tú sabes. Y eso como que le da más autoridad. Claro. Sí, no necesitas la aprobación de nada, tú estás contando lo vi, punto. Ahí lo vi. Pues Milagros, es un honor para nosotros que estés aquí en Filatino Radio. Muchísimas gracias por venir, por leer tu cuento. Tu libro es la novela de Vivia P., que es un personaje que Milagros se inventó para poder recrear, escribir este libro. ¿Y dónde podemos conseguir tu libro, Lili? Ahora mismo se me ocurre que en el taller puertorriqueño. Okay. En el taller puertorriqueño, pero también si tratan en Amazon, ¿sí? Amazon lo pueden conseguir a través de Amazon. ¿Está en digital y está o solamente en papel? No creo que está en digital todavía, pero en papel sí, en Amazon y en el taller puertorriqueño. ¿Cuántos libros tienes escrito Solamente 2. ¿Y cuántos te faltan? No sé, estoy trabajando en otra... Necesitamos que nuestra audiencia y todos los latinos de todo el mundo compren los libros de Milagros para que ella pueda escribir más, porque ya cuando sean bestsellers, entonces a lo mejor nos regala uno, pero mientras hay que venderlos porque necesitamos tener fondos para poder imprimir más historias. No, de hecho, ya estoy trabajando ya en varios cuentos que quiero incluir en una colección. Quizás dentro de un par de años ya salen, porque a mí me toma mucho tiempo escribir. No tengo tanta disciplina como para escribir todo el tiempo y escribir todos los días. O sea, yo puedo caminar por allí por meses con una idea en la cabeza,
Sí, pero las bases, ya más cuando se sienta es que solitos se escriben, pero ya lo pensó por meses. Sí, tengo varias ideas, así que ya muy bien. estaré Y a mí se me trabajando ocurrió una idea ahorita, pero yo te la platico. Ahorita se me ocurrió a mí una idea, luego te la platico. Pero ahí está. Invítalos para que nos acompañen a la Feria del Libro, Milagros. Cuéntanos, ¿cómo los invitarías? Okay. Bueno, pues yo, por favor, les ruego que asistan y que cooperen con todos los escritores, que estén allí presentes diciendo, sí, yo soy latinoamericano, porque eso es bien importante, es bien importante. Y además puede servir de buen ejemplo para nuestros niños. Nuestros niños necesitan buenos ejemplos. Últimamente en la televisión, por ejemplo, todo es tan bajo muchas veces, ¿saben? Nuestros niños no tienen ejemplos buenos para seguir. Los únicos ejemplos que yo veo para los niños son o los grandes deportistas o los grandes artistas, los grandes cantantes. Y no todos nuestros niños van a ser deportistas o cantantes, no. ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con, ¿sabes?, los dueños de barbería? ¿Sabes? Nuestros niños pueden crecer y hacer esas cosas también. No todos van a ser estrellas de cine ni estrellas de la música. Ellos necesitan otros ejemplos. Y yo creo que en los libros ellos pueden encontrar otros ejemplos que ellos pueden imitar. No necesariamente toda esa gente que aparece en la televisión ahora con todas las luces y los maquillajes y los vestidos horrendos. Claro. Ellos necesitan otros ejemplos. Y también nosotros como adultos tenemos esa obligación moral de darles algunas ideas, algunos ejemplos, ¿verdad? Qué bueno que tengamos escritores que puedan hacer eso. Porque la otra parte también, Milagros, los medios de comunicación masiva. Tiene una cultura hoy de la delincuencia, por ejemplo. Yo no me canso de criticar que la televisión está llena de series de narcotraficantes, de delincuentes que tienen una vida maravillosa y a veces malinterpretan estos mensajes, ¿no? Sí. Ya estoy yo como es. Y tú lo platicaste con Gwen. Es un mal mensaje para los niños, sí. Y las otras historias que cuentan los medios de comunicación es o somos la víctima o somos el victimario. Pero no hay muchas historias como nos gustaría de gente que hace cosas, que crea cosas para que nuestros niños puedan tener ese ejemplo. Yo quiero ser como Milagros, yo quiero escribir un cuento, yo quiero ser como alguien así, ¿no? Sí es cierto que qué bueno que todos pudieran ser deportistas, ¿verdad? O artistas, pero no se puede. Esa no es la realidad. Hay muchas otras cosas que podemos hacer. Sí, eso yo por eso les insto a que vayan, que participen en la feria. Sí, yo creo que va a estar bien interesante y concurrida. Así es, vaya, participe, platique con los autores, hay que compren los libros, pídanle el autógrafo, porque cuando sean famosos pues ni lo vamos a mirar, ¿verdad? Así es que aprovechen que estamos empezando. Y pues, Milagros, muchísimas gracias, es un placer poder platicar contigo. Pues muchas gracias, bienvenida, eres nuestra tercera participante en las entrevistas. Yo estoy muy agradecido de que esta idea haya crecido y que todo el mundo esté muy emocionado por lo que vamos a hacer. Pues muchas gracias, Edgardo, muchas gracias. Filatinos Radio, en la cultura. La comunidad latina en todo el mundo debe sentirse orgullosa de sus raíces, su cultura, tradiciones y de su lengua materna. El idioma español es una de las lenguas más hermosas, así como una de las 3 más habladas en el mundo, incluyendo al chino mandarín y el inglés, ya que más de 470 millones de personas hablan español. El español es el idioma oficial en 21 países del mundo. También es la tercera lengua más usada en Internet y la segunda más utilizada en 2 de las principales redes sociales del mundo, Twitter y Facebook. La población hispana de los Estados Unidos supera actualmente los 50 millones de personas, haciendo que gracias a esto, los hispanos en Estados Unidos sean la 14ª potencia económica del mundo con poder de compra. Así que donde estés, siéntete orgulloso de hablar español. Filatinos Radio, poniendo a México en lo más alto de nuestra riqueza latina.